¿Cuántos se pueden animar un poco? ¿Cuántos se pueden animar un poco? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Un sobre de promesas. ¿Cuántos aquí pudieron venir la semana pasada? La semana pasada, levanta tu mano si pudiste estar acá con nosotros. Fue un tiempo tremendo. ¿Quién sintió la presencia de Dios aquí en la casa? A mí me pasó algo, ¿sabes? Yo he tenido fuertes experiencias con Dios, con el Espíritu Santo, pero lo que sucedió la semana pasada no lo había conocido de tal forma. Había escuchado del peso de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que ha escuchado el peso de la gloria? Y yo había escuchado el concepto, pero no había experimentado el concepto. Y llegó un momento dentro de la alabanza y la ministración donde la presencia de Dios comenzó a saturar todo el auditorio. Y yo empecé a sentir un peso. No era un peso, una carga, era un peso espiritual. Y empecé a sentirlo de tal forma que mis pies no podían estar parados por ese peso. Y comencé a clamar, a bramar, y el Señor comenzó a llenar. Yo dije, es un tiempo donde los ríos de su presencia para la laguna estarán fluyendo para todas las familias de la tierra. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y estamos en un tiempo de generosidad. Nosotros hacemos 2 grandes eventos de generosidad al año. Y los eventos que hacemos de generosidad tienen el objetivo de destinar los recursos para que la obra siga avanzando. Cada vez que el reino de Dios avanza, lo hace por medio y a través de personas que disponen sus recursos. La primera vez que lo hacemos es en noviembre con constructores del reino, donde desafiamos a la iglesia y presentamos los proyectos de avance de obra para poder seguir creciendo. El Señor a esta iglesia le ha llamado a ensancharnos, y eso es lo que estamos haciendo. Y a mitad de año lanzamos lo que vienen siendo promesas de fe. Yo te quiero contar mi testimonio personal. Yo tengo una casa y llevaba 4 meses sin poderla rentar. En la zona donde tengo mi casa es una de las zonas que las casas duran 1 mes, y en 1 mes se rentan. Y no se había rentado, y yo le hablaba a la corredora cada día, y pobre corredora ya me soñaba. Pero este domingo pasado yo me comprometí con el Señor a darle una promesa. Y no estoy jugando, no es broma. El día lunes me marca un familiar, me dice, ¿sigues teniendo la casa disponible? Y yo, sí, va a ver la casa, le gusta la casa, y me hace el depósito para rentar la casa. Literal. Venga, si le vas a dar un fuerte aplauso, dáselo fuerte al Señor. Y yo le digo a la iglesia, los que somos generosos lo hacemos con el corazón abierto. Si tienes el corazón amargado, no lo des, no pasa nada, la obra va a seguir avanzando. Pero si Dios ha sido bueno contigo y quieres contribuir, te animamos. Vamos a estar levantando promesas de fe todo el mes de julio. Eso quiere decir que no necesariamente vas a estar contribuyendo el día de hoy a tu promesa. Puedes ponerle una fecha de término de tu promesa, y yo me voy a comprometer con esta cantidad para los siguientes 3 proyectos. Simplemente el proyecto de climatización cuesta aproximadamente $1.5 millones de pesos. Todos queremos comodidad. Yo la quiero, la verdad. Parte de por qué nada más tenemos una sola reunión es porque a la 1 no podemos tener una segunda reunión. Y a mí me gustaría tener una segunda, una tercera, una cuarta, que aquí sea un despertar espiritual para todo México. Y eso lo haremos a través del sacrificio de muchas personas. Así que al final, cuando pasen los diezmos, tú puedes llenar tu sobre de promesa y estarte comprometiendo con el Señor y con la iglesia. Amén. Pues bueno, antes de iniciar el mensaje, está con nosotros nuestros pastores, fundadores, mi padre y mi madre.
Sin ellos nada de esto sería posible. Jefe, este es el fruto de del esfuerzo de tu trabajo, de tu compromiso, y para mí es un privilegio seguir tu liderazgo. Gabrielito, qué bueno que estás aquí. Muy bien. Tiempos. La serie del día de hoy le he titulado Tiempos de conquista. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, es tiempo. Pero díselo de verdad, dile, es tiempo de conquista. Vuélveselo a decir, hey, despierta. Hey, es tiempo de conquista. Y vamos a estar hablando acerca de cómo es que cada vez que Dios te quiere llevar al siguiente nivel, Él te equipa dándote una promesa. Después de esa promesa te da una o muchas o diferentes indicaciones. Te va a presentar o vas a estar delante de grandes desafíos, y después de un largo periodo entre la indicación y el desafío, vas a poder entrar a la tierra prometida. Normalmente este proceso continúa y se va reproduciendo, y es algo cíclico que lo vemos en los hombres de Dios, que lo vemos en el pueblo de Israel, y que también se cumple en nuestras vidas. Normalmente tú y yo pasamos muy poco tiempo en recibir la promesa, porque tú puedes recibir una promesa de parte de Dios en un tiempo corto, en un lapso. Recibes la promesa de que Dios va a hacer algo con tu casa, con tu familia, con tus hijos. Yo en mi casa seremos algo, y ahí recibes la promesa. Después de la promesa viene, bueno, Dios, ¿qué onda con esta promesa? Dios te da indicaciones, te da cuál es el siguiente paso que tienes que hacer. Y tú y yo tenemos el error de decir, bueno, Dios ya me dio la promesa y eso va a ser facilito, eso va a ser algo sencillo. Pero nos equivocamos. El mundo y la fe cristiana está llena de desafíos en los que en ese proceso Dios prueba y desarrolla tu carácter para ver si estás listo para entrar a la tierra prometida, a tu promesa, a lo que Dios tiene para ti. Y yo creo que el día de hoy Dios está levantando la fe de un pueblo en La Laguna que le dice al Señor, es tiempo de conquista. Yo quiero más para mi familia, yo quiero más para la iglesia, yo quiero ver a mis hijos. ¿Y nadie se emociona? Dios tiene grandes cosas, iglesia, y es una de las cosas más importantes, escúchame bien, que vas a emprender en tu vida, es el de conocer en la temporada en la que el día de hoy estás. Tú te tienes que preguntar, ¿en qué temporada es en la que el día de hoy estoy? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 1. Si me pasan mi Biblia, Gabrielito, pásame ahí la Biblia. A ver, ¿quién trae su Biblia? Levante su Biblia. Ahora, déjala abierta, déjala arriba. Oye, me emociona, me emociona porque hace 1 año y medio hicimos este ejercicio y nada más una persona la traía. Ahora, te voy a dar permiso que le des un buen bloque de ladrillo a la persona que no trajo y dile, trae tu Biblia. Porque literalmente tu futuro espiritual, escúchame bien, depende de la palabra de Dios. De nada sirve que vengas a la iglesia y que asistas y que te pongas acá muy flamenco con el Señor, si no eres un cristiano que atesora y ama la palabra de Dios. Y eso te lo he dicho una y otra vez. Dios no responde necesidades, Dios responde oraciones que están ligadas a la palabra de Dios. Simplemente se estima que en la palabra de Dios hay más de 3,000 promesas
esperando ser reclamadas en el cielo para venir y atender cualquier necesidad en la que tú te encuentres. Y vamos a irnos al tiempo de conquista. Nos vamos a ir rápidamente como te lo indiqué en Josué 1. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ¿y qué? Dice, y ayudante, diga conmigo, ayudante de Moisés. Ahora, la categoría más elevada que vas a encontrar de los pronombres o adjetivos que Dios le da a los hombres de Dios no es el pastor, no es el gran apóstol, el que tiene quién sabe cuántas iglesias. ¿Sabes cómo le dice el Señor a Moisés? Quien liberó al pueblo de Israel, quien escribió el Pentateuco, quien fue un hombre que vio la gloria de Dios, quien fue un hombre que estuvo expuesto a la zarza, que fue un hombre que le creyó al Señor. ¿Sabes qué es lo que dice el Señor? Mi siervo. Nada en tu vida de lo que Dios tiene está separado del camino de siervo y de servicio. Por eso aquí en la iglesia buscamos desarrollar tu carácter a través del servicio. Si tú no tienes tiempo para servir, Dios no va a tener tiempo para bendecir tu vida, porque ese es el camino que eligió y tomó nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo cuando la promoción viene. ¿Para quién viene la promoción? ¿Te has preguntado? ¿La promoción viene para el hijo del pastor? ¿La promoción viene para los que están más allegados? La promoción viene para los que están en la línea de fuego siendo ayudantes. Josué era diga conmigo, ayudante. Un ayudante es alguien que ayuda, es alguien que facilita, es alguien que está dispuesto, es alguien que tiene disponibilidad. No necesitas el gran talento, no necesitas la gran plataforma, necesitas, querido amigo, tener una actitud de ayudante. El problema de hoy en día es que buscamos el título, buscamos la promoción, pero no nos damos cuenta que el camino que Dios tiene para la promoción se llama servicio. Dile a la persona que tienes a tu lado, ponte a servir. Díselo. En el servicio es donde Dios desarrolla nuestro carácter. Versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les doy. Y me encanta lo que dice el versículo 3. Dice, dígalo conmigo: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. ¿Por qué es tan importante este pasaje? Esta generación tiene que entender este pasaje. Te prometo lo mismo que le prometí a tu sucesor. Nosotros somos tan individualistas y tenemos la mente tan pequeña que queremos que Dios haga algo nuevo solamente conmigo, sin darnos cuenta de que somos parte de una historia mucho más grande. El fin de semana me tocó estar con un amigo, con una persona que admiro, con una persona, está en otro calibre, es una de las personas más importantes de Monterrey. Y hablando con él, estábamos hablando y él me decía, yo veo y yo quiero que Dios haga algo con mi siguiente generación, y veo qué cosa puedo hacer para que mis hijos puedan seguir los caminos del Señor. Y yo le dije, mira, te voy a decir algo sin ofenderte. Tú piensas en términos de tu siguiente, o si eres muy capaz, de tu siguiente generación. Pero cuando Dios tiene, escúchame bien, cuando Dios tiene un plan para tu vida, el plan de Dios para tu vida es tan grande que no cabe en una generación. Cuando Dios toma a Abraham y le dice, Abraham,
haré de ti una nación tan grande. ¿Sabes? Y luego se lo lleva por el río Éufrates. Y van platicando, van caminando. Y le dice: mira, todo lo que veas, algún día tus descendientes ocuparán esta tierra. Algún día tendrás tantas generaciones debajo de ti que ocuparán de aquí hasta allá. Y imagínate esa experiencia. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardó en que la promesa de Dios a Abraham se cumpliera, de que iban a ocupar toda esa tierra y que iban a echar fuera a los hititas, a los jebuseos, a los amalecitas, a los amonitas? ¿Sabes cuánto tiempo? A ver, ¿quién quiere entrarle a la trivia? Esa promesa tardó en cumplirse hasta el reinado del rey David, que desechó y derrocó a todos los gigantes y a todas las personas que vivían en esa región. ¿Sabes cuántos años pasaron? 1200 años. ¿Cuántas generaciones son de 1200 años? ¿60? 60 generaciones tardó el Señor en cumplir lo que Dios habló a Abraham. Y en Deuteronomio nos dice que la maldad y el pecado visita hasta la tercera y la cuarta generación. Pero cuando tú y yo queremos entender lo que Dios entiende y ver lo que Dios ve, e imaginarnos lo que Dios imagina en términos de 1000 generaciones más. Lo que Dios tiene para ti, querido amigo, es una consecuencia y una subsecuencia de lo que Dios ya le prometió a hombres de fe que van antes de ti. Y lo que Dios va a hacer contigo es a través de un plan. No somos tan importantes. A mí me da tanto gusto, escúchame bien, de poder continuar lo que Dios inició en la vida de mi papá. No hay nada malo conseguir una visión que el Señor no te la haya dado a ti. El día de hoy queremos ser el CEO, queremos ser los directores, queremos una nueva historia. ¡Ey! No hay nada de malo en ser los continuadores de lo que Dios hizo anteriormente. No hay nada de malo con sumarte a una visión que no es tuya. Sumarte a visiones que Dios le da a hombres es de lo más espiritual que existe. Pero mientras tú sigues buscando lo propio, Dios no te va a dar lo propio hasta que tú estés dispuesto a servir para alguien más. 1200 años. Esos son los términos de cómo Dios opera en tu vida. Por eso, cuando tú estás en medio de un problema, tú no te puedes ahogar en ese pequeñito vasito y copita de vino en la que te estás ahogando. Tú tienes que entender que eres parte de una historia de redención mucho más importante. El día de hoy, Presencia es parte de lo que Dios está haciendo, pero de lo que Él ya lleva haciendo miles de años antes. Somos parte de esa historia. No queremos que Dios escriba una nueva historia. Yo quiero ser un continuador de lo que Dios le prometió a Abraham hace aproximadamente más de 3600 años. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Inicia el punto que te dije al principio. Cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, te da una ¿qué? Una promesa. ¿Y qué promesa Dios le dio a Josué? La misma que le dio a Moisés. Te prometo lo mismo que le prometí a Moisés.
Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev hasta el sur de las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía. Ahí inicia, se termina el proceso de la promesa, y en el versículo 6 inicia la indicación. ¿Cuál era la indicación? Sé fuerte, sé valiente. Era un desafío tremendo el conquistar la tierra, porque la promesa que Dios tiene para ti no está deslindada de problemas, de desafíos, pero eso lo tienes que entender en la cabecita. Dios, cuando da una promesa, no es una promesa sin una tierra deshabitada por gigantes. Hay gigantes de temores, de miedos, de circunstancias y situaciones personales con las que tú tienes que estar dispuesto a querer luchar por esas cosas. Cuando estás pensando en que Dios te dé libertad financiera, querido, tu cuenta de banco no se va a hacer de la noche a la mañana y va a tener muchos ceros en la cuenta. Cuando Dios te da una promesa de que tus hijos van a caminar en los caminos de Dios, eso no te deslinda de la responsabilidad que tiene un padre de guiar, de instruir, de interrumpir, de ser un estorbo para los hijos, para que ellos sean hijos de propósitos. Cuando Dios te da una promesa de que harás algo en tu vida, de que Dios te va a levantar, de que serás un siervo del Señor, y muchos de ustedes Dios les ha dado esas promesas y piensan que esas promesas se desarrollan sin el esfuerzo y el proceso lento y duro de los desafíos que nos presenta la vida. Normalmente cuando recibimos una promesa nos emocionamos y luego vemos un problema y le decimos: Señor, ¿acaso que tú no me prometiste esto? Querido, son los gigantes que están ocupando lo que Dios ya te prometió. Si tú y yo leemos la palabra, entendemos que es cuestión de tiempo para que se desarrolle lo que Dios tiene para uno. En Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y los apóstoles se dedicaban a las enseñanzas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenían ellos una motivación personal de querer servir, seguir, ser instruidos y poder ser utilizados por Dios para los planes que Dios tenía con ellos en ese momento. Los apóstoles no tenían que estar detrás de ellos. No, dice, y ellos se dedicaban. ¿Cómo es una persona que se dedica? Es una persona que tiene hambre, que tiene disposición, que quiere aprender, que no tiene uno que estar detrás de la gente. Indicaciones: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Indicación: ten cuidado. Di conmigo: ten cuidado de obedecer todas las ¿qué? Instrucciones. Entonces estamos viendo que Dios le da una promesa, la misma que le dio a Moisés, y luego le da una indicación: ¡hey! Sé fuerte. Sé fuerte habla de esfuerzo, habla de coraje, habla de que te tienes que ensuciar las manos, querido. Si quieres ver las promesas de Dios en tu vida, te va a costar. No porque Dios lo esté negando, pero tú tienes que tener un corazón preparado para lo que Dios tiene para tu vida. Sé fuerte. Ahora los chavos de ahora se cansan. Todos están cansados. ¿Cómo estás? Cansado.
todos están cansados. ¿Cómo? ¿Tienes hijos? No, y no quiero tener. O sea, están cansados. Y tú dices, y eso lo discutimos mucho con mi papá, dice, o sea, ellos son los que tienen que estar cansados. Pero luego los ves a ellos y no están cansados. Y tienen energía y tienen entusiasmo. ¿Cuántos de aquí no quieren tener la energía que tiene nuestro pastor Javier? No puede ser con ese hombre. O sea, cuando se sube a la plataforma, la deja electrificada. Tiene 65 años. Se levanta a las 3:30 de la mañana todos los días. Y es diligente y ama su casa y ama a su familia. Yo digo, yo quiero ser como él cuando yo tenga 65 años. Sé fuerte. Se requiere que tu capacidad pueda crecer. Muchos nos cansamos con muy pocas repeticiones. Vamos al gimnasio y empezamos a hacer una sentadilla y al día siguiente no puedo caminar y ya se te quitan las ganas. En mi proceso de empezar a correr, la primera vez que empecé a correr, porque ahorita estoy corriendo, de hecho hoy corrí 21 kilómetros. No estoy cansado. Es más, vamos a quedarnos aquí 2 horas en la prédica. ¿Cómo ven? Amén. No se crean. Pero cuando empecé a correr, la primera vez que corrí 1 kilómetro y dije, esto no es para mí. La siguiente vez vino un amigo y me dijo, hey, vamos a correr. Corrimos 5 kilómetros, estaba casi guacareando, ya no podía. Y el día de hoy corro 5, 10, 20 kilómetros y estoy como si nada. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo va desarrollando resistencia. En ocasiones nuestra fe tiene muy poca resistencia. Llega una pruebita y te desanimas. No te saluda el pastor y dices, ay, allá son bien sangrones. Pasa un problema en tu vida y te desanimas. Yo te digo, querido, así no vas a llegar a ningún lado. De verdad. Como un padre espiritual te digo, si no desarrollas carácter en tu vida, no vas a llegar a ningún lado. Porque la fe no hace que te acomodes en la debilidad. La fe siempre te va a llevar a vivir y a recorrer caminos mucho más duros. Sé fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, después de un proceso largo, te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8, y eso te lo digo a ti: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita. ¿Qué quiere meditar? Quiere decir como ruñar, estar teniendo una conversación interna desde tu alma, en tu espíritu, y estar meditando. Es como estar hablando en la mente sin estar hablando. ¿Te ha pasado eso, que estás hablando en tu mente? Eso quiere decir meditar. Meditar es abrir la palabra. ¿Y qué quiere decir este pasaje? ¿Y cómo lo puedo complementar? Y estás meditando lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y dice, medita ¿cuándo? De día y de noche, para asegurarte de que de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces. Y este principio aplica el día de hoy. Solamente entonces. ¿Por qué no has vivido y has obtenido lo que quieres? Porque se te ha olvidado Josué 1:8. Porque solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Porque todo lo que hagas va a estar coordinado con los planes del cielo que Dios quiere establecer aquí en la tierra.
Solamente entonces. Ahora, muchos no tienen tiempo de meterse a la oración a las 6 de la mañana. Muchos están muy cansaditos. La vez pasada dije que el aire a los 22 grados y me regañaban, me dijeron, no, de abanico para que nadie se ofenda. Pero nos tenemos que salir de la cama. Pero nos creemos muy ocupaditos. Creemos que somos los ejecutivos. Josué tenía que liderar a 2 millones de personas. Era el comandante en jefe. ¿Tú crees que no tenía ocupaciones? Dirigir a un pueblo de 2 millones de personas. Tú dirías, oye, que el tiempo lo aproveche viendo las estrategias, juntando a los equipos directivos, al equipo de la Secretaría de la Defensa. A ver, vamos a mandar personas a que exploren aquellos territorios. Claro que lo hacía, pero ¿sabes qué no dejaba de hacer? Lo que era más importante: meditar de día y de noche. Es importante entender en la temporada en que la iglesia el día de hoy está viviendo. ¿Qué temporada el día de hoy estamos? La temporada de ahorita es la misma temporada de hace un año. La temporada de ahorita fue la misma temporada en la que mis papás estuvieron como pioneros, sembrando y arando la tierra. ¿Cuál es tu respuesta? No es la misma temporada. Eclesiastés 3:1 dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Este principio lo vemos aplicado en las diferentes historias, personajes que nos ofrece la historia, pero también la Biblia. Y cada uno de ellos tuvo una temporada singular dentro del plan perfecto y redentor de Dios para salvar a la humanidad. Y tú y yo también tenemos que identificar en qué temporada el día de hoy está presencia. Y cuando hablo de presencia, son las familias en las que tú y yo, en este tiempo de la historia, ¿qué nos toca hacer a nosotros para continuar el legado que nos dejaron nuestros padres? Para Abraham, la temporada de Abraham fue muy diferente a la temporada de Moisés. La temporada de Abraham fue el iniciador. Abraham fue un emprendedor por excelencia. Él estaba en su casa, estaba tranquilo a los 75 años, y el Señor en Génesis 12 le dice: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Así que la temporada de Abraham fue una temporada de emprender. Diga conmigo: una temporada de emprender. La temporada de José, muy diferente a la de Abraham. A José no meramente fue el emprendedor, José fue el soñador, José fue el habilitador, el que Dios utilizó para salvar a la familia de la que Dios había mandado emprender el sueño de crear una gran nación. José fue un habilitador. La palabra de Dios nos dice que todo lo que él tocaba lo hacía crecer y lo multiplicaba. Muy diferente a la temporada de Abraham. Para Abraham era sal y deja, y para José era establécete, crece, infíltrate, sé una persona de confianza para Potifar, para el pueblo, y que Dios te utilice para traer ahora a mi pueblo, a mi tribu, a mi nación, a mi Israel, a Egipto, para que no se mueran de hambre. La temporada de Moisés, muy diferente a la de estos dos que te acabo de mencionar. Moisés lo podemos reconocer como un libertador, como alguien que Dios utilizó
para poder traer libertad a todo el pueblo de Egipto. Éxodo 3:10, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Muy interesante que el Señor dice, porque he escuchado el clamor de Israel. El Señor, quiero decirte, querido amigo, escucha y responde por medio de ese clamor a través de un hombre que levantaría para liberar al pueblo de Israel. Y cada vez que Dios quiere hacer algo en la laguna, está recorriendo la tierra, buscando hombres, buscando familias, buscando personas que puedan hacer lo que Dios les ha mandado. Si esta tierra no está en avivamiento, si esta tierra y nuestros familiares no están en la casa, el mayor grado del problema de eso es porque no encuentra hombres dispuestos. Estamos muy cómodos. Domingo, vengo, me siento, la silla está cómoda. Si me tengo que traer ahí el abaniquito, cuando no me lo traigo, pues utilizo la Biblia o una hoja para echarme ahí. Y nuestra fe se ha hecho muy cómoda. Eso no es el cristianismo. Eso no es seguir a Jesús. Venir y llegar tarde y a la hora que quieres. Querido, querida, comprométete con el Señor, hermano. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? Comprométete. Dios honra a quienes le honran. ¿Cuándo vas a entender esa lección? ¿Cuándo la vas a comprender? ¿Cuándo vas a despertar espiritualmente? Que el Señor busca que le ofrezcamos sacrificio de alabanza. Me va a costar toda la vida. Moisés le dijo al Señor, pero soy tartamudo, pero no quiero, pero ¿qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar que yo maté y que dije? Y el Señor le dijo, usted cállese, que yo voy delante de usted. Usted cállese, que yo voy a obrar. Y lo que hizo Moisés, dijo, flojito y cooperando. Ok, Señor. Y emprendió el viaje de liberar al pueblo de Israel. Si tú el día de hoy no estás creciendo, no es culpa de la iglesia. Muchos de aquí le echamos la culpa a nuestro jefe. Es que mi jefe no me ve. Es que las oportunidades allá afuera. No, querido. Así no funcionan las cosas. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. El camino de la promoción se llama fidelidad. No se llama tener un buen patrón, no se llama si mi pastor me ve o no me ve, se llama fidelidad. Y eso Dios lo checa. Dios es el que promueve, iglesia. Así que vemos la vida de Josué. La temporada de Josué fue diferente a la de Moisés. Aunque estuvo ayudando a Moisés y fue ayudante de Moisés y fue el pinino de los más importantes en el liderazgo de Moisés, Dios hizo la obra con Moisés. Y Moisés entregó la estafeta y hizo su chamba. Y ahora tocó un nuevo liderazgo, el liderazgo de Josué. Y el liderazgo de Josué lo podemos definir como un liderazgo de conquista, un liderazgo que expande la obra. Josué 1:5, pues nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré y no te abandonaré. Y cuando vemos el liderazgo de David, el liderazgo de David no fue de conquista, el liderazgo de David fue el que termina la obra, el que termina por establecer todos los sueños que Dios tenía para el pueblo, que por una gran cantidad de hombres pasó el liderazgo de Israel, pero me imagino que no había el deseo que David tenía por hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te da una promesa, amado, amada,
viene siendo una continuación de una promesa dada tiempo atrás a su pueblo. Y Dios quiere que cuando tú enfrentes un problema, tú entiendas que muchos de los problemas en tu vida son la llave de la promoción y de la siguiente temporada que Dios tiene para ti. Muchos vemos los problemas y nos asustamos, nos enojamos o nos quejamos. ¿Por qué a mí? Pero la palabra ¿por qué? Es la incorrecta. La correcta es ¿para qué? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Para qué para qué es esta prueba? ¿Para qué es esta situación, este estorbo, este hartazgo? ¿Qué estás haciendo en mí? ¿O qué no me estoy dando cuenta que quieres hacer a través de mí? ¿Para qué? Es la pregunta que debemos de hacerle al Señor para entender lo que estamos el día de hoy hablando. Tenemos que entender que Dios tiene planes con su pueblo, Dios tiene planes con tu familia, y Él te da una promesa o muchas promesas que vienen en la palabra de Dios. Por consiguiente, te va a dar instrucciones para habilitarte para poder vivir esa promesa. Y esas indicaciones el Señor te las da porque van a haber desafíos. Y esos desafíos tienes que enfrentarlos con fe, con entusiasmo, con ganas de creerle al Señor, y después de años puedas entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel, queridos, estuvieron 40 años perdiendo el tiempo, marchando en el desierto, porque la promesa que Dios les había dado y las instrucciones que Dios les dio no las quisieron seguir. Levantaron un becerro de oro, quisieron adorar como ellos adoraban en Egipto. No quisieron ser exclusivos de Dios y cuestionaban a Dios por todo lo que sucedía. Y cuando mandaron a los espías llegaron con un mal informe, y ellos pensaron que las promesas que Dios tenía eran libres de cualquier esfuerzo, porque tenían una mentalidad de esclavos. La mentalidad de esclavos impide tener una mentalidad de conquista. Una mentalidad de conquista te dice: Señor, lo que tengo y lo que me has dado, estoy satisfecho, estoy feliz y estoy contento, pero quiero más. Quiero más para mis hijos, quiero más para mi familia, quiero más para la laguna, quiero más para mis siguientes generaciones. Y una mentalidad de esclavo se conforma con lo que tiene. Una mentalidad de esclavo, en vez de estar viendo hacia el futuro, recuerda los viejos ayeres. Yo te quiero preguntar el día de hoy: ¿tienes una mentalidad de esclavo o tienes una mentalidad de conquistador? Un conquistador siempre está avanzando. Y yo te quiero preguntar, porque es muy fácil ver quién tiene una mentalidad de esclavo y una mentalidad de conquistador. A los conquistadores difícilmente una circunstancia los apachurra. Los que tienen una mentalidad de conquistador tienen la fe en alto y tienen una disposición a ver las cosas con entusiasmo, al no desanimarse, a seguir perseverando, a estar en la brecha y decirle: Señor, aunque el día de hoy no estoy viendo al día de hoy lo que me has prometido, yo voy a continuar. Cada vez que Dios hace algo y te quiere llevar a la tierra prometida, primeramente te da una promesa. Así como Dios le dijo a Abraham: te daré una promesa, y le da la indicación. ¿Y cuál era la indicación? Salte de tu tierra y tu parentela. Así que yo hice este ejercicio. El 10%, si hablamos de el 0% o de el punto de partida de donde Dios te da la promesa, al punto de cumplición donde Dios te da la promesa y entras a la tierra prometida, yo lo dividí en 3 diferentes tiempos
con 3 diferentes porcentajes. El primer 10% es el tiempo que vas a tardar en asimilar y recibir la promesa. El 80% siguiente es el que vas a estar entre la indicación y el desafío. Normalmente el tiempo de toda tu vida, el 80% lo vas a pasar entre indicación y desafío, indicación y problema, indicación y derrotar al gigante, indicación y la enfermedad. Ahí vas a estar. Y después el último 10% va a ser cuando entres a la tierra prometida. Y cuando entres y recibas lo que Dios te da, adivina a dónde el Señor te vuelve a mandar. Te vas acá e inicias una nueva temporada con Dios. El problema de muchos es que solamente nos quedamos el 80% ahí y no brincamos al último 10% de ver la promesa. Ahora, querido, bíblicamente, ¿cómo te lo puedo comprobar? Cuando un predicador se pare aquí y lo que está diciendo no es bíblicamente comprobable, no le creas. Todo tiene que tener un sustento. Y el día de hoy yo siempre que platico con alguien le digo, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿Cómo lo puedes argumentar? Dame pasajes, dime si lo que me estás diciendo es cierto o no. El primer 10% que es, recibes la promesa. El siguiente 80%, indicación y desafío. Vas a estar ahí. Indicación, desafío, indicación, desafío. Pensé que era por aquí. Y luego el Señor te dice, no, es que no era por ahí. Pensaste que era por ahí. Creíste que era por ahí. Quisiste escuchar que era por ahí. Y luego dices, no, Señor, perdóname. Tienes razón. Quise pegarle al vivo. Sabía que no era, pero como quiera no te hice caso. Y tú dices, bueno, me arrepiento, vuelvo a luchar, y estás ahí. Y después recibes la promesa. Te lo voy a comprobar en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Si me lo pueden poner aquí en las pantallas. Ahí les va. Recuerden cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante ¿cuántos? 40 años. ¿Donde qué? Donde te humilló y qué? Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecías sus mandamientos. O sea, en el proceso del 80%, tu corazón es probado para determinar si tu corazón realmente se apega a lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando Dios quiere hacer algo con alguien y lo quiere promover, se puede tardar hasta 40 años. Cuando Dios quiso hacer algo con Abraham, le dio la promesa a los 75 y la promesa de que recibiría un hijo legítimo se cumplió hasta los 26 años. 101 años tardó Abraham para ver la promesa cumplida de Dios de que tendría un hijo y a través de él tendría una gran familia. A los 75, en el primer 10%, él recibe las indicaciones y luego pasan 26 años en donde Dios va conociendo su carácter, donde Dios deja al descubierto sus intenciones, donde Dios va puliendo las cosas que internamente tú y yo tenemos. La falta de confianza, los pecados ocultos, las cuestiones que tú y yo no queremos rendirnos delante del Señor. Y si tú y yo no nos rendimos, y si tú y yo no aprendemos la lección, y si tú y yo no aprendemos a someternos y a sujetarnos a la autoridad de Cristo, vas a estar 40 años solamente dando vueltas. Te lo tengo que decir, querido. Por eso uno tiene que ser como Jesús. Vemos el mismo principio aplicado en la vida de Jesús. ¿A poco no?
Jesús, hijo de hombre, hijo de Dios. ¿Dónde pasó el 80% de su vida? La Biblia nos dice que Jesús aprendió obediencia y se sujetó a sus padres. 30 años. El 90% de su vida Jesús lo pasó entre la indicación y el desafío. El desafío de aprender del Señor. Jesús, no creas que nació con todo el conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos dice que se despojó de los atributos de Dios. O sea, Jesús balbuceaba agugutata. Y Jesús tuvo que ser instruido por sus padres para enseñarle a hablar. O sea, ¿tú crees que Jesús, súper niño? No. A Jesús se le tuvieron que conectar las neuronas y hacer los neurotransmisores para que él pudiera desarrollarse y crecer. Literalmente. O sea, Jesús no comenzó a descubrir la palabra de Dios. Comenzó a crecer en el conocimiento de Dios. No es como que él ya lo tenía. Él aprendió obediencia. ¿Qué pasó el 80% de su vida? El 90 y 80% de su vida él aprendió obediencia. Se sujetó a sus padres. Entendió la temporada en la que él estaba. Estaba ahí firme, creciendo. Y en el último año, en los últimos 3 años de su vida, en el último 10%, es cuando él establece su ministerio. ¿Ves cómo se cumple lo que te estoy comentando en la palabra de Dios? El día de hoy, iglesia, estamos en una temporada de conquista. Vuelvan a poner Deuteronomio 8, versículo 2, por favor. El siguiente, versículo 3. Te humilló permitiéndote que pasaras por hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta este momento. Siguiente. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solamente de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Siguiente. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se te gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Versículo 5. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina por tu propio bien. Versículo 6. Por lo tanto, iglesia, por lo tanto, obedece los mandamientos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Qué gran enseñanza, ¿no? A mí no me queda duda de que Dios tiene grandes planes para tu vida. No me queda duda, porque Dios no puede pensar en pequeño y Dios no puede pensar en mal para sus hijos. Dios tiene grandes planes, grandes, inimaginables. 1 Corintios 2 dice: cosas que ojo no vio y oído escuchó son las cosas que Dios tiene reservados para quienes lo aman. Yo hago mucho este ejercicio. Imagínate la mejor vida que te puedas imaginar para tu vida y para tus hijos. Imagínate ese futuro. Bueno, ese futuro multiplícalo por 1000 y se queda tan corto al 1% de lo que Dios tiene para ti. Porque los planes de Dios son tan grandes, tan maravillosos. Y el día de hoy, como iglesia, yo creo que estamos en una temporada de conquista. El día de hoy estamos en una temporada donde estamos sembrando y donde le estamos creyendo por más al Señor.
y queremos dejar nuestro legado y queremos hacer nuestra asignación en el tiempo que el día de hoy nos toca. Yo me pregunto, ¿qué yo le voy a dejar a la siguiente generación de cristianos aquí en La Laguna? Yo quiero dejarle una tierra que está avivada, una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra donde los ríos de su presencia fluyen, 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 fluyen. Y tú puedes creerle al Señor por todas estas cosas, pero se necesita, así como Dios llamó a Moisés y lo escogió para liberar un pueblo, Dios busca una iglesia, Dios busca a su amada, a su iglesia, padres y a madres que le creen, que le dicen: Señor, yo estoy dispuesto para vivir tus planes, para vivir tus propósitos en mi vida. Se necesitan personas dispuestas, que estén desinteresadas, que no estén tan preocupadas en qué voy a hacer y qué va a pasar. Querido, si Dios cuida a los lirios, a los pajaritos, ¿no te va a cuidar a ti, querido? ¿Qué le vas a dejar a la siguiente generación? El día de hoy en Presencia estamos en tiempos de conquista. Vamos a conquistar La Laguna para Cristo Jesús. Vamos a conquistar La Laguna para Cristo Jesús. Vamos a hinchar nuestro territorio para Cristo Jesús. Vamos a creerle que Él tiene mayores planes y que yo soy parte pequeñita de un plan mucho más grande. Tú eres parte de un plan que Dios tiene para La Laguna. Eres parte de un plan que Dios tiene. Hay veces que queremos que Dios tenga un plan solamente para mí. No, querido. Somos parte de una historia mucho más amplia y espaciosa. Tú y yo tenemos que hacer lo que nos toca hacer en este momento. Y personalmente, Dios quiere hacer algo con tu vida. Pero si tú no estás dispuesto, querido, a hacer tu chamba, pues vas a ser como los que no le creyeron al Señor. Y Dios dice: por incrédulos se van a quedar en la tierra, en el desierto. Y los que sí creyeron y tuvieron una diferente mentalidad, fue los que Dios escogió para llevarlos a la siguiente temporada. Si el día de hoy estás estancado y sientes que tu vida está dando vueltas, es tiempo de que te pongas a cuentas con el Señor y que se rompan aquellas ataduras, se rompan aquellas cosas que te impiden avanzar. Te voy a pedir que te pongas en tus pies. ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Señor, esta palabra ha conmovido nuestros corazones, pero no quiero que estas emociones se queden solamente a mitad de gas. Queremos que tu palabra nos confronte. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que reveles a cada corazón y a cada mente la temporada en la que cada uno de nosotros está, Señor. Si estamos estancados, en el nombre de Jesús, yo te pido que vengas y nos despiertes. Si seguimos con los mismos pecados, Señor, con las mismas actitudes, lo mismo de siempre, el mismo mal hábito, Señor, la misma falta de fe, el mismo ocio, el conformismo, aquellas cosas que no me dejan avanzar, Señor, quítanos toda comodidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, despierta a aquellos gigantes que están dormidos. Despierta a esta laguna en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos más de ti y queremos más para la laguna en el nombre de Jesús. Creemos por milagros, creemos por familias. Y el día de hoy profetizamos, Señor,
que se viene una nueva cosecha abundante, una cosecha, Señor, de familias siendo restauradas por el poder de tu palabra. Veo, Señor, millares y millares, familias, jóvenes, universidades, Señor, naciones viniendo a ser restauradas, a ser llenadas con tu presencia, Señor. Aviva, Señor, y levanta a aquellos servidores que están dormidos, aquellos servidores y ayudantes que están dormidos, que tienen apatía. Levántalos en el nombre de Jesús. Levanta a esos gigantes de la fe. Levanta a esos padres, a esas madres, a esos pastores, pero sobre todo a esos siervos, a esos ayudantes que quieran hacer tu obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Suficiente será, tu suficiente será.